Les saludamos desde el estudio Profeta 3 y presentamos seminario El Libro de Daniel. Vamos a orar. Padre nuestro, ayúdanos a interpretar estas profecías que están en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El decreto es proclamado por el rey. Daniel se halla familiarizado con el propósito de sus enemigos, pero él no cambia su conducta en un solo aspecto. Con calma realiza sus deberes acostumbrados y a la hora de la oración va a su cámara y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén ofrece sus peticiones al Dios del cielo. Mediante su comportamiento declara intrépidamente que ningún poder terrenal tiene el derecho a interrumpir su relación con Dios. Si vuelve a Dios con todo su corazón, aunque sabe que la muerte es la penalidad por su devoción. Lección número 7. En la cueva de los leones. ¿Sabía usted que adorar es una necesidad humana? Adorar es algo inherente, es decir, nacemos como adoradores. Con seguridad no existe persona alguna que no adore algo o a alguien. Unos adoran animales, otros los astros, otros adoran personas u objetos. Y lógicamente hay personas que adoran a Dios. Este tipo de adoración es una adoración racional, es decir, que se expresa a través de una oración de reverencia, de ofrenda y loores. La verdadera adoración debe ser espontánea y tener a Dios como centro. Daniel comprendió esta verdad y adoraba solamente al Dios vivo. ¿Y usted? ¿A quién usted adora? En el estudio de hoy veremos cómo Daniel decidió adorar solo a Dios, incluso frente a un decreto de muerte. Pregunta número 1. ¿Por qué el rey Darío quiso constituir a Daniel sobre todo el reino? Daniel capítulo 6, 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el mundo, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. En nuestro último estudio aprendimos acerca de la derrota de Babilonia en el año 539 a.C. frente al imperio medo-persa bajo el comando de Ciro. Este imperio estaba representado en la estatua del capítulo 2 por el brazo y el pecho de plata. Cuando Medo-Persia llega al poder es Darío, aliado de Ciro, quien ocupa el trono. Tan pronto como comenzó a gobernar, conoció a Daniel, un sobreviviente de la edad de oro de Babilonia, y enseguida notó que podía confiar en él. Sintió que sería una sabia decisión colocar a Daniel como administrador del nuevo imperio y consejero del rey. Daniel era un hombre íntegro que confiaba en la orientación divina. En él había excelencia de espíritu. Pregunta número 2. El nombramiento de Daniel. ¿Qué sentimientos despertó en los príncipes? Daniel capítulo 6, versículos 4 y 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle,
si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Incluso, después de una exhaustiva investigación, los enemigos de Daniel no pudieron encontrar ninguna irregularidad en su vida. De hecho, era un político honesto y transparente. Estos hombres nunca habían visto a Daniel rindiendo culto a los dioses babilónicos, ni participando de las ceremonias paganas, pero ciertamente habían observado su respeto por la ley de Dios y cómo 3 veces al día oraba al Dios del cielo. Entonces decidieron fabricar una irregularidad en la vida de Daniel, relacionada con su creencia en Dios. Pregunta número 3. ¿Cuál fue la propuesta de los príncipes al rey Darío? Daniel 6, capítulo 6 al 9. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. De mutuo acuerdo, los príncipes transaron un plan que consistía en que el rey firmara un decreto prohibiendo a todas las personas de su reino, durante el espacio de 30 días, a hacer peticiones a otro dios u hombre fuera de Darío. La no obediencia a este decreto sería castigada con la muerte en el foso de los leones. Pregunta número 4. ¿Qué hizo Daniel cuando supo del decreto, del rey? Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel era un hombre de oración. Su diaria costumbre era orar 3 veces al día, y tenía esta costumbre antes del decreto y ahora no sería de otra forma. Ni el rey, ni mucho menos su decreto, podrían desviarlo de la obediencia a Dios. Su posición confirma que es necesario obedecer a Dios antes que a los propios hombres. Capítulo número 5. ¿Cuál fue la acusación que los príncipes hicieron contra Daniel? Daniel, capítulo 6, versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. La forma en la que los príncipes y sátrapas se refirieron a Daniel revela el odio y el menosprecio que sentían por él. Lo describieron como un extranjero, un judío deportado. Esperaban que él se tomase la conducta de Daniel como una rebelión contra su autoridad real, principalmente por ser extranjero en Babilonia. Lo acusaron de desafiar y deshonrar la posición del rey. Pregunta número 6. Después de tratar de librar a Daniel, ¿qué tuvo que hacer el rey contra su propia voluntad? Daniel, capítulo 6, del versículo 14 al 17.
Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Darío enseguida percibió la trampa en la que había caído. Fue adulado por sus ministros para impulsarlo a firmar el decreto. Pero la verdadera intención, la verdadera intención de estos hombres era otra. Como la ley de los medos y persas no podía ser revocada, Darío, con un profundo pesar, envió a Daniel al foso de los leones. Pregunta número 7. ¿Cómo Dios libró a Daniel de una muerte segura? Daniel capítulo 6, versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios no impidió que Daniel fuese arrojado al foso de los leones, pero envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, lo que hizo que el milagro fuese más evidente. Al ver que Daniel continuó vivo después de aquella noche, el rey ordenó que los acusadores de Daniel fuesen llevados a la corte y ahora fuesen llevados y lanzados a la cueva de los leones. Y no solo ellos, sino también sus hijos y sus esposas. La Biblia dice que todos murieron, incluso antes de tocar el suelo. Pregunta número 8. ¿Reconoció el rey la supremacía del Dios de Daniel? Daniel capítulo 6, del versículo 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. El rey se alegró tanto con el cuidado que Dios le prodigó a Daniel, que hizo un decreto por el cual todas las personas bajo su dominio temiesen a Dios. Las palabras del rey revelan cierto grado de conocimiento de Dios y de la religión de Daniel. Esto nos sugiere que Daniel lo había instruido acerca de la naturaleza y el poder del Dios verdadero al cual él servía. Pregunta número 9. ¿Cuál fue el resultado de la fidelidad de Daniel? Daniel capítulo 6, versículo 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. El Dios de Daniel demostró una vez más ser Dios justo e hizo prosperar a Daniel, no solo en el reinado de Darío, sino también en el de Ciro. De hecho, este es el significado del nombre del profeta: Dios es mi juez, mientras que
Los dioses a los cuales los sabios y los sátrapas servían, nada podían hacer por ellos. ¿Qué es lo que puede hacer por usted el Dios el cual usted adora? Mi decisión. Después de conocer la fidelidad y el valor de Daniel, que no permitió que un decreto humano le impidiese adorar al Dios vivo, deseo tomar las siguientes decisiones. No permitiré que cosa alguna me impida adorar al Dios vivo, aunque tenga que enfrentar consecuencias como le sucedió a Daniel. Oraré por lo menos 3 veces al día, como lo hacía Daniel, al Dios vivo, quien puede librar, salvar y hacer grandes milagros. Adoraré a Dios mediante mis oraciones, loores y ofrendas. Recuerde seguirnos en canal YouTube. Profeta 3 presenta a Daniel, San Isidro 80.